Amén, gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Poderoso Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. 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 Silvet, Dios te bendiga. Anaquisa, Dios te bendiga. Qué bueno que están ahí. Gloria a Dios. Sigan compartiendo. Yesmarí Salcedo, Dios te bendiga. Qué bueno que estás ahí. Aleluya. Sigan compartiendo, ¿verdad? Y conectándose. Gloria al Señor. Póngase cómodo ahí en su casa. Vamos a estudiar la palabra del Señor. Vamos a pasar un tiempo en la palabra del Señor. Poderoso Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Dios te bendiga, Jennifer. Gloria a Dios. Aleluya. Poderoso Jesús. Aleluya. Vive Dios. Y alma te adora, Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Poderoso Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Vive el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Poderoso Jesús. Alabanza a Cristo. Aleluya. Vive Dios. Vive Dios. Vive Dios. Grande Jesucristo, poderoso el Señor. Gloria a Dios. Dios bendiga a Sara, Dios bendiga a Silvet, Dios bendiga a Lismari, qué bueno que están ahí, gloria a Dios. Poderoso Jesucristo, aleluya. Vive el Señor, poderoso Jesús. Busque su Biblia, su libreta, que ya mismo vamos a comenzar, vamos a meternos de lleno en la palabra. Poderoso Jesús, aleluya. Gloria a Dios, vive el Señor. Hay poder en Jesucristo. Vive Dios. Vive Dios. Vive Dios. Aleluya. Gloria a Dios. 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 Dios te bendiga, Jonathan. Gloria a Dios. Dios te bendiga, Richard. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Dios te bendiga, Priscila. Dios te bendiga, Marangeli. Gloria a Dios. Dios te bendiga, Yelianí. Dios te bendiga, Katy. Qué bueno, gloria a Dios. Poderoso Jesús. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Siga compartiéndolo. Gloria a Dios, ¿verdad? Si usted quiere que alguien sea edificado a través de esta palabra, que reciba bendición, póngase cómodo ahí donde usted está. Busque la libreta, la Biblia. Y vamos al estudio de la palabra. Gloria a Dios. Poderoso Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Santo Jesús. Aleluya. Vive Dios. Santo Jesucristo. Aleluya. Vive el Señor. Poderoso Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Dios te bendiga, Luis. Gloria a Dios también. Aleluya. Poderoso el Señor. Alabanza a Cristo. Poderoso el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Vive el Señor. Alabanza a Cristo. Aleluya. Bien, gloria al Señor. Poderoso Jesús. Alabanza a Jesucristo. Gloria a Dios. Dios te bendiga, Cris. Gloria a Dios. Dios te bendiga, Reinaldo. Gloria al Señor. Manténgase ahí. Gloria a Dios. Aleluya.
Poderoso es tu nombre, Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Bien, gloria al Señor. Dios bendiga a todos los hermanos de la iglesia pentecostal. Dios bendiga. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Jesús, a todos los hermanos de diferentes congregaciones que pueden estar viendo el video o van a verlo más adelante, ¿verdad? Lo van a reproducir para su beneficio. Damos gracias a Jesucristo porque nos permite estar una vez más aquí, ¿verdad? Exponiéndole la palabra, ¿verdad? Primeramente, gloria al Señor, en obediencia al Señor, y luego pues por petición, ¿verdad?, del mismo pueblo que nos ha pedido que impartamos la escuela bíblica. Gloria al Señor, gloria a Jesús, para que puedan recibir bendición. Yo le voy a suplicar que usted permanezca ahí, ¿verdad? Gloria al Señor. El tiempo que duremos en esta escuela bíblica, separe un momento esta noche, póngase cómodo donde usted está, desconéctese de todo lo que le rodea y dedíquele un momento a la palabra del Señor, para que usted se pueda capacitar, usted pueda, ¿verdad? Se le cayó la transmisión. Aleluya. Poderoso Jesús, para que usted pueda, ya lo arreglé. Poderoso Jesucristo, para que usted pueda capacitarse. Dios te bendiga, Joel, gloria a Dios. Qué bueno, aleluya. Bien, gloria al Señor. Vamos a comenzar a estudiar la palabra esta noche, mientras usted sigue compartiendo y los hermanos siguen, ¿verdad?, conectándose. Mientras vamos a hacer una oración para entregarle esta enseñanza al Espíritu Santo. Sabe que aquí se entra con oración y se sale con oración. Bueno, Padre, vamos a orar. Ahí donde usted está, ayúdeme a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en estos momentos venimos delante de tu santa y divina presencia, reconociendo que tú eres Dios, que ante ti toda rodilla se postre y toda lengua te confiese. Señor, te pedimos perdón por todos nuestros pecados, por todas nuestras faltas, por todas nuestras fallas, por todas nuestras ofensas, por los momentos de debilidad, por los momentos de descuido espiritual, por los momentos donde hemos hecho lo que le agrada a nuestra carne, a nuestra humanidad, y no tu voluntad ni lo que dice tu palabra. Padre, en estos momentos nos disponemos a enseñar tu palabra vía internet, vía a través de estas redes, Padre amado. Dios mío, en obediencia a ti, Padre Santo, y para bendición de tu pueblo. Señor, no permitas que hablemos ni pensemos nada que no esté de acuerdo a tu conocimiento y que no esté de acuerdo conforme a tu palabra. Espíritu Santo, toma total control, dominio, dirección, gobierno, impera en mi vida a través de esta palabra y métete por estas redes, que la unción tuya, el poder tuyo, Dios mío, el fuego de tu Espíritu Santo, la manifestación de los dones y el fruto del Espíritu Santo se metan, Padre amado, a través de esta y ministren, Señor Jesucristo, esas vidas que están ahí conectadas, Dios mío. Sácialos, llénalos de unción, de poder, de fuego, de avivamiento, de fuerza, de fortaleza. Levántalos, Dios mío, anímalos, avívalos por dentro. Como dice tu palabra en el libro de los Salmos, avívame en tu camino, avívame conforme a tu palabra. Dice tu palabra, Dios mío. Oh Señor Padre, aviva este pueblo en tu camino. Ayúdame, Espíritu Santo, a yo poder enseñar a tu pueblo a través de estas escrituras. Manifiesta en mí los dones de tu Espíritu Santo y que todo sea para la gloria y la honra tuya, Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria al Señor. Bien, vamos a comenzar, gloria a Dios, la escuela bíblica esta noche. Yo les suplico nuevamente que ustedes permanezcan ahí, gloria al Señor, que busque su Biblia, su libreta, su bolígrafo, porque cuando se habla de escuela bíblica, pues a la escuela usted lleva libreta y lleva bolígrafo, ¿verdad que sí? Donde usted va a escribir, gloria a Dios, lo que se le está enseñando. Así que es necesario, gloria a Dios, que usted, aleluya, haga sus propias anotaciones para beneficio suyo y para que usted comparta con otro lo que por gracia, ustedes por gracia, lo que por gracia ha recibido. Queremos agradecer, ¿verdad? Darle gracias, ¿verdad? A todos esos hermanos, pastores, evangelistas, misioneros, hermanos de diferentes países, de Estados Unidos, de México, de Venezuela, de diferentes pueblos de Puerto Rico, de diferentes congregaciones, que respondieron al llamado, ¿verdad?, de la convocatoria que hicimos para estar en ayuno hoy. Yo sé que hubo congregaciones que aceptaron la convocatoria y el pastor con toda la iglesia convocaron ayuno juntamente con nosotros, y sabemos que este ayuno ha sido efectivo en el mundo espiritual, que la respuesta viene de camino en el nombre de Jesús y que ha sido recibido por el Padre que está en los cielos. Así lo creemos en el nombre del Señor. Bien, hermano, llevaba como 2 semanas que no les transmitía ningún video, ¿verdad? Y por ahí había un grupo de hermanos que me estaban suplicando que por favor, ¿verdad?, les impartiera la palabra, porque pues les hacía falta la palabra, la vianda, ¿verdad?, la verdura espiritual.
Y pues gloria al Señor. Usted sabe que nos dejamos dirigir por el Señor y no hacemos, ¿verdad? No por dirección de hombres, sino cuando el Señor quiera. Así que vamos a comenzar el tema de esta noche, hermanos. Vamos a estudiar bajo el tema el poder de la palabra. Hoy el tema de esta escuela bíblica es bajo el tema el poder de la palabra. Escriba por ahí, anote el tema de esta noche, el poder de la palabra. Y es necesario que usted esté bien alerta, bien pendiente a cómo Dios va a ir desarrollando este estudio, porque usted va a entender al final a dónde es que Dios nos quiere llevar. Mire, gloria al Señor, poderoso Jesús. Aleluya. Si buscamos rápidamente, vamos a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Busque conmigo Hebreos capítulo 11. Dios te bendiga, Dora. Dios te bendiga, Michelle. Dios te bendiga, Hermi. Dios te bendiga, Keisla. Gloria a Dios. Aleluya. Compártalo y sigan ahí conectados. Gloria a Dios. Abra su Biblia en su casa. Hebreos capítulo 11, versículo 3. Abra la Biblia conmigo para que usted se capacite. Gloria a Dios. Poderoso Jesucristo. Alabanza al Señor. Hebreos capítulo 11, versículo 3. Vamos a dar lectura, de ahí desprendemos, ¿verdad? De ahí arrancamos para el resto del estudio bíblico esta noche. Aleluya. Bajo el tema el poder de la palabra. Hebreos 11, 3. Vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que está en medio nuestro. Y dice así. Dice, por la fe entendemos, Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Vuelvo y repito, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué estamos encontrando aquí? El versículo que estamos usando como base para arrancar esta escuela bíblica esta noche. Mire, le dije que la escuela bíblica esta noche es bajo el tema el poder de la palabra. Entonces, aquí Hebreos capítulo 11, versículo 3, lo que nos está reconociendo y nos reconoce, ¿verdad? Que el universo fue hecho, creado por la palabra de Dios. Si usted se fija, el versículo dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. O sea, cuando analizamos qué significa constituido, podríamos decir que significa, verá, ser, formar, ser creado o ser hecho. En otras palabras, la Biblia está diciendo que el universo fue hecho, fue creado, fue establecido por la palabra de Dios. Y esto usted y yo lo creemos, dice el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 3, por medio de la fe. ¿Por qué dice la Biblia por medio de la fe? Mire, porque cuando se habla de la creación del mundo, hay dos posturas. Está la postura de la fe, que es la que se supone que tengamos los cristianos, y está la postura de las teorías, por decirlo así, que tienen algunas personas, como la teoría de la evolución y cosas como esas, que van contrario a lo que dice la palabra y contrario a lo que dice nuestra fe. Entonces, por medio de la fe, usted y yo aceptamos esta revelación, y es por eso que Hebreos 11:3 dice, por la fe, nosotros lo logramos entender. Por la fe aceptamos esta revelación, ¿verdad? Y no nos dejamos llevar por especulaciones de cómo fue creado el universo. Pero entonces nos dice la Biblia, aquí en Hebreos 11:3, que el universo fue hecho, fue creado, fue constituido por medio de la palabra de Dios. Aleluya. Vive Dios. Te adoramos, Jesús. Poderoso el Señor. Mire, pues entonces este versículo reconoce que por medio de la palabra de Dios el universo fue como creado. ¿Cómo fue creado? Por medio de la palabra de Dios. Sígame para que usted pueda entender. Mire, vamos ahora a segunda de Pedro. Busque conmigo, abra la Biblia, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 5.
Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 5. Aproveche esta palabra, hermano. Hay mucha gente predicando, pero pocos se dedican a capacitar el pueblo de Dios. Aproveche la escuela bíblica. Saque un tiempo. Amén, Sara. Dios te bendiga a ti también. Dios bendiga a Soan. Dios bendiga a Cris, a Denise. Dios bendiga. No se salgan. Manténganse ahí estudiando la palabra del Señor para que se capaciten y crezcan espiritualmente. Mire, busque segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 5. Vamos a dar lectura a segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 5. Y dice así, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua, dice, y por el agua subsiste. Voluntariamente, gloria al Señor, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. ¿Qué está reconociendo aquí segunda de Pedro 3, capítulo 5? Apenas estamos arrancando los motores. Sígame, no se me desconecte, que apenas estamos arrancando los motores. Hebreos 11:3 reconocía que el universo completo fue creado por medio de la palabra de Dios. Ahora segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 5 nos está reconociendo que los cielos y la tierra fueron hechos, mire, dice aquí, por la palabra de Dios, los cielos y también la tierra. Oiga, aleluya. Entonces, la Biblia está reconociendo, estamos hablando del poder de la palabra, que Dios usó el poder de la palabra como método de creación. Dios usó el poder de la palabra que salía de su boca como el método para desarrollar la creación. Es por eso que si vamos a Génesis, vaya a Génesis conmigo. Vaya a Génesis capítulo 1. Vamos a corroborar y a confirmar lo que dice la Biblia en hebreo y lo que dice en Pedro. Génesis capítulo 1. Búsquelo conmigo. Génesis capítulo 1. Vamos al versículo 3. En hebreo leímos, no se me desconecte, mire, recuerden, en hebreo leímos que decía que el universo fue hecho por la palabra de Dios. En Pedro leímos que dice que los cielos y la tierra fueron hechos por la palabra de Dios. Oiga, y ahora vamos a confirmar lo que dice hebreo y lo que dice Pedro. ¿Qué dice? Génesis capítulo 1, versículo 3. Mire cómo comienza el versículo 3. Génesis 1, 3. ¿Qué dice? Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Qué dice ahí? Y dijo Dios. ¿Cómo comienza el versículo de Génesis capítulo 1, versículo 3? Y dijo Dios. O sea, Dios habló, Dios dijo. El poder de la palabra. ¿Dónde más se confirma? Mire, ahí en el capítulo 1, versículo 3, Dios usó el poder de la palabra para crear la luz. En el versículo 6, Génesis 1, 6. Siga conmigo, sígame por la Biblia para que me pueda entender. Génesis 1, 6. ¿Qué dice? Luego dijo Dios. ¿Qué dice ahí? Luego dijo Dios. Mire cómo vuelve Génesis. Está hablando el capítulo, el primer relato de la creación que aparece en la Biblia en el libro de Génesis. Y usando el relato de la creación, el primer relato de la creación que registra la Biblia, utilizan los términos y dijo Dios. Oye, aleluya. Luego dijo Dios, también dijo Dios. ¿Por qué? Porque están confirmando lo que dice Hebreos, verá, capítulo 11, versículo 3, y lo que dice segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 5, que Dios usó como método para la creación el poder de la palabra. Oiga, estamos hablando del poder de la palabra esta noche, no se me olvide. Entonces, dice el versículo 6, empezando, luego dijo Dios. Mire cómo dice, Dios dijo, o sea, Dios usó la palabra. Mire, ahí Dios usó la palabra para crear los cielos, según el versículo 6. Si usted busca el versículo 9, Génesis 1:9, sígame. Génesis 1:9. Dice, dijo también Dios. Dijo también Dios. O sea, volvió Dios a decir, volvió Dios a hablar, volvió Dios a usar el poder de la palabra. Mire, entonces, ahí Dios usa el poder de la palabra en el versículo 9 para crear la tierra y los mares. Oiga, siga conmigo, Génesis 1:11. Génesis 1:11. Mire cómo empieza.
Después dijo Dios. ¿Qué dice ahí? Después dijo Dios. Volvió Dios a usar el poder de la palabra. ¿Para qué la usó? En el versículo 11 usó el poder de la palabra para crear los árboles y la hierba que da semilla y árboles que dan fruto. Por el poder de la palabra. Oiga, aleluya, gloria a Dios. Alabanza, Dios bendiga a la pastora Susana Bultrón. Jessica, Dios te bendiga, qué bueno que están ahí, gloria al Señor. Bien, Génesis capítulo 1, versículo 14, búsquelo conmigo. Mire cómo empieza, versículo 14 dice, dijo luego Dios. O sea, usted se va a dar cuenta que en el primer relato de la creación, cada vez que Dios iba a crear algo, dice la palabra que Dios hablaba. ¿Por qué? Porque el libro de Hebreo nos dice que toda la creación Dios la formó por medio del poder de la palabra. Oiga, aleluya. Y ahí en el versículo 14 de Génesis capítulo 1, Dios usó el poder de la palabra para crear el sol, la luna y las estrellas. Aleluya. Gloria a Dios. Mire, entonces si usted busca Génesis 1:20, Génesis 1:20, sígame por la Biblia, abra la Biblia ahí, gloria a Dios. Dice, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Mire cómo empieza el versículo 20, igual que los otros versículos, dice, y dijo Dios. O sea, Dios para crear, en el versículo 20, los seres del agua y las aves usó el poder de la palabra, dijo Dios. Mire cómo Génesis dice, dijo Dios. Usó el poder de la palabra para crear los seres del agua, los animales del agua y las aves. Estamos hablando del poder de la palabra. Estamos apenas en una introducción para que usted vaya entendiendo. Estamos apenas arrancando los motores. Así que no se me desconecte. Manténgase ahí en el nombre de Jesucristo. Mire, entonces, en el versículo 24 de Génesis capítulo 1, si tienes Biblia en tu casa, ábrela. Génesis capítulo 1, versículo 24. Dice también comenzando, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. Mire cómo ese versículo 24 comienza con las palabras, luego dijo Dios. O sea, que volvió Dios a usar el poder de la palabra. En el versículo 24 usó Dios el poder de la palabra para crear los animales de la tierra. O sea, que Hebreo nos dice que Dios usó el poder de la palabra para crear el universo. Pedro nos dice que Dios usó el poder de la palabra para crear los cielos y la tierra. Mire, y el primer relato de la creación en Génesis capítulo 1 nos confirma en todos estos versículos que acabamos de leer, empezando el versículo, enfatizando la parte empezando los versículos, que en el versículo 3 de Génesis 1, Dios usó la palabra para crear la luz. En el versículo 6 usó la palabra para crear los cielos. En el versículo 9 usó la palabra para crear la tierra y los mares. En el versículo 11 usó la palabra para crear los árboles y las hierbas que dan semillas. En el versículo 14 Dios usó la palabra para crear el sol, la luna y las estrellas. En el versículo 20 Dios usó el poder de la palabra para crear los seres del agua, los animales que viven en el agua y las aves del cielo. Mire. Y en el versículo 24 Dios usó el poder de la palabra para crear los animales. Entonces, ¿qué nos está reconociendo aquí la Biblia? El poder de la palabra. Cómo la palabra de Dios tiene poder para dar vida. Cómo la palabra de Dios tiene poder para crear. Cómo la palabra de Dios tiene poder para hacer que algo que no es sea hecho. Mire, entonces, si buscamos el Salmo 33, versículo 6. Vaya conmigo al Salmo 33, versículo 6. Salmo 33, versículo 6. Salmo 33, versículo 6. Salmo 33, versículo 6. Dios te bendiga, pastora Susana. Yachira, te bendiga, mi tía Wanda. Bien. Salmo 33, versículo 6. Sígame por la Biblia, saque un momento para estudiar la Biblia. Despréndase, desconéctese de todo lo que está haciendo en su casa, dedíquele tiempo a las escrituras, al estudio de la palabra. Hace falta que estudien la Biblia para que la gente sepa lo que dice la Biblia. Mire, entonces, Salmo 33, versículo 6, dice así. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca.
Mire cómo la Biblia sigue confirmando en el Salmo 33, versículo 6, que por medio de la palabra de Dios fueron hechos los cielos. Oiga, aleluya. El Salmo 33, versículo 9. Salmo 33, versículo 9. Salmo 33, versículo 9. Sígame por la Biblia. Dice, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. O sea, Dios habló y fue hecho. Él mandó, dio una orden y existió. O sea, Dios, usando el poder de la palabra, hizo la creación. Todas las cosas fueron creadas por el poder de la palabra. Entonces, ¿quién era aquella palabra? ¿Quién era aquella palabra, hermanos? Mire, vaya al Evangelio de Juan capítulo 1 conmigo. Juan capítulo 1. Versículo 1 al 3. Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. Gloria a Dios. Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. ¿Quién era la palabra que estaba creando? La palabra que Dios usaba para darle origen a toda la creación, al universo, al cielo, a los cielos, a la tierra, a los animales, a las aves, al sol, a la luna, a las estrellas. Mire, dice Juan capítulo 1, versículo 1 al 3, dice, en el principio era el verbo. Oiga, aleluya. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dice, este era en el principio con Dios. ¿Quién era el verbo? ¿Quién era la gente de la creación? En el principio. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, si usted escudriña Juan capítulo 1, usted se está dando cuenta que está hablando de Jesucristo. Jesucristo. Mire, si usted busca el versículo 14, Juan 1:14 mismo, en el versículo 14 se confirma que ese verbo era Jesucristo. Mírelo como lo dice, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Quién se hizo carne? Jesucristo. Cuando participó, dice el libro de Hebreos, participó de carne y sangre para participar de los mismos padecimientos que usted y yo padecemos. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Está hablando del unigénito del Padre. ¿Quién es el unigénito? ¿Quién es el unigénito del Padre que se hizo, que fue hecho carne y habitó entre nosotros? Jesucristo. Entonces, el Evangelio de Juan está reconociendo que Jesucristo era el verbo en el principio, era la palabra que Dios usaba en el principio para llevar a cabo la creación, para crear todas las cosas que habían en el cielo y en la tierra y en las aguas. Todo lo que había creado. Entonces, Jesucristo, mire, busque Juan capítulo 1, el versículo 10. Juan capítulo 1, 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 el versículo 10. Dice ahí. Aleluya. Dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Está hablando de Jesucristo. Mire cómo el versículo 17 menciona el nombre de Jesucristo. Entonces dice el versículo 10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Mire cómo Juan capítulo 1, versículo 10 también reconoce que él era el verbo que estaba en el principio, oiga, y dice que el mundo por él fue hecho. Oiga, sígame, aleluya, gloria a Dios. Alabanza a Cristo. Poderoso es tu nombre, Jesús. Aleluya. Vamos hablando del poder de la palabra. Oiga, vaya a Hebreos capítulo 1, versículo 2. Hebreos capítulo 1, versículo 2.
Hebreos capítulo 1, versículo 2. Hebreos capítulo 1, versículo 2. Dice Hebreos 1, 2. Léalo conmigo ahí en su casa. Dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. ¿Quién es el heredero de todo? Jesucristo, el Hijo. Dice: y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, Hebreos 11:3 dice que el universo fue hecho por la palabra. Oiga, y el Evangelio de Juan dice que esa palabra era Jesucristo, el unigénito del Padre. Oiga, y ahora Hebreos capítulo 1, versículo 2 te lo dice, que por medio del Hijo él lo constituyó heredero, y por él, dice la palabra, hizo el universo. O sea, mire, Jesucristo era esa palabra que en el principio estaba creando. O sea, la creación procede del Padre, se realiza a través de Jesucristo y se lleva a cabo con la ayuda del Espíritu Santo. Por eso cuando usted busca en el libro de Job, aparece un versículo donde Job se habla y dice: el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Entonces reconocen al Espíritu Santo como creador. ¿Por qué? Porque estaban los tres creando. La creación procede del Padre, se realiza con la ayuda, verá, a través de Jesucristo y con la ayuda del Espíritu Santo. Oiga, aleluya. Poderoso es tu nombre, Jesús. Alabanza al Señor. Y como estaban los tres, por eso es que la Biblia reconoce en el libro de Génesis que Dios dijo: hagamos al hombre. ¿Por qué? Porque se confirma la Trinidad, pluralidad de personas, no singularidad. Dice, Dios no dijo voy a hacer, Dios dijo hagamos. Estaba ahí Padre, Hijo y Espíritu Santo formando y plasmando su esencia, su imagen y su semejanza, plasmándola en el ser humano. Oiga, aleluya, sígame. Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 6. Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 6. Sígame. Apenas estamos arrancando. Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 6. A los de mi iglesia les digo, ustedes querían palabra, pues ahora tienen palabra. Cómanse esta palabra, todos estos versículos. Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 6. Estamos hablando, verá el tema del poder de la palabra. Dice, versículo 6, capítulo 8, versículo 6, dice: para nosotros, Primera de Corintios 8, 6, dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Oiga, ¿para quién somos? Para Él. Y dice: y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Mire cómo dice, por medio del cual son todas las cosas. O sea que por medio de Jesucristo es que fueron hechas todas las cosas. Y dice, y nosotros por medio de Él. Pues claro, porque la creación procede del Padre, se realiza a través del Verbo, a través de Jesucristo, con la ayuda del Espíritu Santo. Nosotros existimos, fue posible nuestra creación, porque por medio de Él, como dice aquí, Primera de Corintios 8:6, por medio del cual son todas las cosas. Él fue el medio que Dios usó, Él fue el Verbo, Él fue la palabra que Dios usó en el principio. Y dice, y nosotros por medio de Él. Mire, busque Colosenses 1:16. Busque Colosenses 1:16. Busque Colosenses. Dios te bendiga, Ángel. Qué bueno. Dios te bendiga, John. Qué bueno que están ahí. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Apenas estamos arrancando los motores, vamos por ahí para abajo. Gloria al Señor. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Alabanza a Jesucristo. Gloria a Dios. Jesse, Dios te bendiga, qué bueno que estás ahí. Aleluya. Colosenses capítulo 1, versículo 16 dice así: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Mire cómo lo dice, lo vuelve a confirmar Colosenses 1:16, que por medio de Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Mire cómo la Biblia reconoce que hay cosas que fueron creadas que son invisibles. Humanamente usted no las ve, pero están ahí, son reales, han sido creadas. Y dice, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él. Porque Él era el Verbo.
Él era el verbo que en el principio estaba con Dios, era Dios y creó todas las cosas. Mire, dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea, Colosenses 1:16 es otro versículo que vuelve a confirmarnos, ¿verdad? El papel, por decirlo así, la obra que estaba realizando Jesucristo como verbo en el principio. La función que Él estaba llevando a cabo en el principio. Mire, entonces dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Si usted busca Romanos 11:36, búsquelo ahí, Romanos 11:36. Romanos 11:36. Saque un rato para estudiar la Biblia. Gloria a Dios. Aleluya. Poderoso es tu nombre. Redima el tiempo en el nombre de Jesucristo. Romanos 11:36. Aleluya. Que usted nunca sabe cuándo va a ser la última vez que va a recibir una escuela bíblica. Usted nunca sabe cuándo va a ser la última vez que va a oír el evangelio. Romanos 11:36. Dice Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Mire cómo reconoce Romanos 11:36, lo mismo que hemos visto en todos estos versículos, en Colosenses, en Corintios, en Hebreo, en Pedro, en Juan, en Romanos. Aquí dice, porque de Él y por Él y para Él, oye, aleluya, por Él y para Él son todas las cosas por medio de Jesucristo, por medio del poder de la palabra. Oiga, aleluya. Poderoso es tu nombre. Entonces, ¿por qué yo te estoy hablando esto como introducción para hablarte acerca del poder de la palabra? Mire, aquí el mismo Padre nos está dando ejemplo de que la palabra desde el principio tiene poder. ¿Cuántos lo creen así? Yo lo creo así. Por medio de la fe, dice Hebreos 11:3, por medio de la fe lo creemos así. Oye, la palabra tiene poder para crear, tiene poder para dar vida, tiene poder para hacer que las cosas sean. Tiene poder para que lo que Dios quiere que se ejecute, se ejecute. Tiene poder para que lo que Dios quería que se ejecutara, se ejecutara. Oiga, aleluya, la palabra tiene poder. Pero ¿qué sucede, hermano? ¿Qué sucede? Siempre a nosotros como cristianos se nos ha enseñado que nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y está bien, eso está... según Génesis 1:27 lo dice, hemos sido creados a imagen de Dios. Y Génesis capítulo 5 versículo 1, Génesis 5:1 dice que hemos sido creados a semejanza de Dios. Entonces, se nos enseña que la imagen y la semejanza de Dios, cuando se nos enseña acerca de la imagen y la semejanza de Dios, se nos enseña solamente en un aspecto. ¿Qué aspecto? En el aspecto de que somos trinos en cierta manera, somos tripartitos, como se dice, verá por ahí, nos componemos de tres partes, por decirlo así. ¿Cuáles? Espíritu, alma y cuerpo. ¿Se acuerda usted de Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 cuando dice el apóstol Pablo hablando de la iglesia de Tesalónica? Le dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice ahí, pues mire, el apóstol Pablo le dice, hablando a los de Tesalónica, los hermanos de Tesalonicenses, que la santidad para Dios, que Dios demanda de su pueblo, es espíritu, alma y cuerpo. Si es por dentro y es por fuera, pero ese no es el tema en esta hora, ¿verdad? Aleluya. Ese no es el tema en esta hora. Estamos hablando del poder de la palabra. Pero mire, en ese versículo donde Dios está demandándole santidad a su pueblo, y le explica cómo es la santidad que Él quiere, que es por dentro y es por fuera, aleluya, reconoce, aleluya, que nosotros nos componemos de tres: espíritu, alma y cuerpo. Oiga, aleluya, cuerpo porque Jesucristo vino en carne. Oiga, tenemos un espíritu porque dice la Biblia que lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Oiga, aleluya. Y tenemos un alma que es compatible con nuestro Padre, ¿verdad que sí? Como creador, aleluya. Gloria a Dios. Dios bendiga a los hermanos que están ahí, gloria a Dios, aleluya. Entonces, mire, se nos enseña que la imagen y la semejanza de Dios nuestra está plasmada en que somos espíritu, alma y cuerpo, así como Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo,
como dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7, que dice que estos tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Mire cómo en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7, se le llama a Jesucristo el Verbo, confirmando lo que acabamos de hablar hace un momento a través del Evangelio de Juan y a través del libro de Hebreos. Oiga, aleluya, poderoso es tu nombre. Entonces, se nos enseña que la imagen y la semejanza de Dios está plasmada en que somos espíritu, alma y cuerpo, así como Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero no se nos enseña que la imagen y la semejanza de Dios también está plasmada en otras áreas de nuestra vida. No solamente en mi alma, no solamente en mi cuerpo, no solamente en mi espíritu, también en otras áreas de mi vida, como por ejemplo, aleluya, Dios tiene sentimientos, porque dice la Biblia en Primera de Juan capítulo 4 versículo 8 que Dios es amor. Y Dios tiene sentimientos porque dice la palabra que una de las personas de Dios, que es el Espíritu Santo, se contrista, según Efesios 4:30, ¿verdad? Que es que se pone triste, se entristece. Dios tiene sentimientos, nosotros también tenemos sentimientos. ¿Por qué? Porque la imagen y la semejanza de Dios fue plasmada en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo, pero también en nuestros sentimientos y en otras áreas de nuestra vida, que poco a poco usted va a ir entendiendo. Mire, la imagen de Dios y la semejanza de Dios también fue plasmada ¿dónde? En nuestra voluntad y en nuestra personalidad. ¿Por qué? Porque Dios tiene voluntad y Dios tiene personalidad, ¿verdad? Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3 que la voluntad de Dios es vuestra santificación, que nos apartemos de fornicación. Entonces, la Biblia reconoce en Primera de Tesalonicenses 4:3 que hay una voluntad que es de Dios. O sea, Dios tiene voluntad propia, características de su propia personalidad. Oiga, entonces, así como Dios tiene su propia voluntad, tiene su propia personalidad, nosotros también tenemos, como Dios nos creó con una voluntad y una personalidad propia. Oiga, aleluya, poderoso es tu nombre. Vemos que la Biblia nos enseña que nuestro Dios es un Dios de conocimiento, que es que todo lo sabe. Usted sabe que la palabra enseña que Dios es omnisciente. Cada una de las personas de la Trinidad es omnisciente. Padre es omnisciente, Hijo es omnisciente y Espíritu Santo es omnisciente. ¿Verdad que sí? Aleluya. Poderoso es tu nombre, Jesucristo. Alabanza a Cristo. Mire, Él todo lo sabe, pues entonces, como nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, y nuestro Dios es un Dios que posee y tiene conocimiento, la Biblia enseña que usted y yo también somos agentes, somos personas que tenemos entendimiento y tenemos conocimiento. Claro, el de Dios es omnisciente, que Él todo lo sabe. El de Dios es ilimitado. El de Dios es infinito. Dice la Biblia en el libro de los Salmos que su entendimiento es infinito. Pero en nuestro caso, nuestro entendimiento es un entendimiento limitado. ¿Por qué? Porque usted y yo no somos omniscientes. El único omnisciente es Dios. Oiga, aleluya. Por eso usted y yo, por más que sepamos de la palabra y de las cosas, no lo vamos a saber todo. Solamente el Señor. Oiga, aleluya. Entonces, ¿por qué te estoy explicando que aparte de espíritu, alma y cuerpo, aparte de Dios plasmar su imagen y su semejanza en que somos espíritu, alma y cuerpo, así como Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios es trino, nosotros nos componemos de tres, también en otras áreas de nuestra vida se ha plasmado la imagen y la semejanza de Dios, porque te estoy enseñando que el Dios al que tú y yo le servimos, el Dios que nos creó, el Dios, ¿verdad?, al que tú y yo nos hemos convertido, al que buscamos en espíritu y en verdad, dice la Biblia que Él, aleluya, tiene poder en su palabra. Una de sus características es que Él tiene poder en su palabra. Su palabra, cuando Él habla, su palabra, dice el libro de Isaías, que la palabra que Él envía no regresará vacía, sino que irá y hará la función para lo cual Él la envía. O sea, usted vio que la Biblia reconoce que a través del poder de la palabra de nuestro Dios, todas las cosas fueron creadas. Mire qué tremendo, hermano. Aleluya. Poderoso es tu nombre. Entonces, tú tienes que entender como cristiano, y es a lo que el Señor quiere llevarte esta noche usando esta breve introducción, que, aleluya, gloria al Señor, poderoso Jesús. Sígame por la palabra para que usted me pueda entender. Dios quiere que tú entiendas que así como el Dios al que tú y yo le servimos
tiene poder en su palabra. Él plasmó la imagen, su imagen y su semejanza en nosotros, pero no solo en que nos componemos en espíritu, alma y cuerpo. Sí, en eso plasmó su imagen y su semejanza, pero la plasmó en un montón de áreas de nuestra vida, como nuestra voluntad, de nuestra personalidad, la plasmó. Oye, aleluya, poderoso es tu nombre, hasta aún, gloria al Señor, en nuestras palabras. Y es ahí donde queremos llegar esta noche, bajo el tema del poder de la palabra. ¿Por qué? Porque así como nuestro Creador tiene poder en su palabra, Dios depositó en nosotros también poder y autoridad en nuestras palabras. ¿Sabía usted eso, hermano? Que Dios depositó poder y autoridad en nuestras palabras. Oiga, a mí me ha estado llamando la atención estos días que hemos estado viviendo, cómo la gente, e incluso gente que dice ser cristiano, han usado toda la crisis que estamos viviendo y las cosas que están sucediendo, y lo que han hecho es coger sus palabras más que para estar hablando negatividades, usando sus palabras más que para estar hablando lenguaje contrario a la fe. Han estado usando, abren su boca usando el poder de la palabra que Dios les puso en su boca, porque plasmó su imagen y su semejanza, y nuestro Dios tiene poder en su palabra y nos puso un poder en nuestra boca. Oiga, aleluya. Y mucha gente hablando negatividades. Hay mucha gente hablando mucho diagnóstico de maldición. Hay mucha gente que está usando la palabra, oye, como no debe utilizarla. Y es ahí donde queremos hablar esta noche. Oiga, Dios depositó en nosotros poder y autoridad en nuestras palabras, porque salimos de un Dios que plasmó su imagen y su semejanza en nosotros, y Él tiene poder en su palabra. Cuando Él habla, las cosas acontecían y acontecen. Oiga, entonces, Él puso un poco de cada uno de los atributos que Él poseía, gloria a Dios, aleluya, y fue plasmando en nosotros hasta que formó en nosotros su imagen y su semejanza. Si usted busca Proverbios 18:21, vaya a Proverbios 18:21. Proverbios 18:21. Proverbios 18:21. Búsquelo. Proverbios 18:21, búsquelo. Proverbios 18:21. Dice aquí la Biblia. Oiga. Aleluya. Gloria a Dios. Proverbios 18:21. Vamos a comenzar a demostrar por la Biblia que así como nuestro Dios tiene poder en su palabra, el poder de la palabra, Él depositó en nosotros, al plasmar su imagen y su semejanza, poder y autoridad en las palabras que salen de nuestra boca. Entonces, Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Mire, ¿qué está reconociendo la Biblia aquí? Que la lengua tiene poder para dar vida y tiene poder para dar muerte. O sea, en tu lengua la Biblia está reconociendo, Dios depositó poder para dar vida o para dar muerte. Mire cómo dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Mire, ¿qué está diciendo? Mire, yo me di la tarea de buscar, traducir esas palabras en la actualidad, por decirlo así, y significa lo siguiente. Dice: la lengua tiene poder para dar vida y para quitarla. Los que no paran de hablar sufren las consecuencias. A eso se refiere la palabra. Los que no paran de hablar sufren las consecuencias. O sea, la Biblia está reconociendo que en tu lengua tú tienes poder para dar vida y tienes poder para dar muerte. Entonces, al tener poder y autoridad, mire lo que dice Proverbios capítulo 6, versículo 2. Proverbios capítulo 6, versículo 2. Búsquelo ahí conmigo, Proverbios 6, versículo 2. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Proverbios 6, 2. Búsquelo conmigo. Saque un tiempo para estudiar la Biblia. Gloria al Señor. Proverbios 6, 2.
Dice, aleluya. Dice, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. O sea, aquí Proverbio está reconociendo que con las palabras de nuestra boca nosotros podemos enlazarnos, podemos atarnos. Mire cómo dice. Y podemos quedar aprisionados, ¿verdad? Espiritualmente por los dichos de nuestros labios. Hay gente que con las palabras que utiliza ellos mismos se atan. Hay gente que con las palabras que utilizan ellos mismos se maldicen. Hay gente en que con las palabras que utilizan ellos mismos establecen muerte. En vez de declarar vida, establecen muerte. El poder de la palabra. Oiga, entonces aquí Proverbio está reconociendo que con las palabras que Dios puso en tu boca, el poder y la autoridad que Dios puso en tu boca, tú te atas o te desatas con las palabras de tu boca. Mire cómo dice Proverbios 18, versículo 20. Búsquelo. Proverbios 18, versículo 20. Proverbios 18, versículo 20. Proverbios 18, versículo 20. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios bendiga a todos los hermanos que están ahí. Gloria a Dios. No se desconecte, siga estudiando la Biblia. Proverbios 18, 20, ¿qué dice la Biblia? Dice, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Yo no sé si está escuchado por ahí la gente cuando habla y dice, sigue hablando, que lo que estás hablando te lo vas a tener que tragar. Pues sabe usted, eso mismo es lo que está diciendo Proverbios 18, 20. Mire cómo dice, del fruto de la boca del hombre, lo que saca el hombre por su boca, se llenará su vientre. Él se lo va a tener que comer. Dice, se saciará del producto de sus labios, de lo que sacó por su boca, por sus labios. Eso se lo va a tener que tragar, eso se lo va a tener que comer. Mire esto lo que está diciendo la Biblia, el poder de tus palabras. Oiga, aleluya. Poderoso es tu nombre, Jesús. Y mire, aleluya, ¿cómo dice Proverbios 12, 14? Búsquelo. Aleluya. Busque Proverbios 12, 14. Proverbios 12, 14. Dios bendiga ahí, Dios bendiga a Lourdes, Dios bendiga a Carmen, Dios bendiga a Rosa. Proverbios 12, 14. Dice la palabra del Señor aquí. Dice Proverbios 12, 14. El hombre será saciado del bien del fruto de su boca y le será pagado según la obra de sus manos. El hombre será saciado de bien del fruto de su boca y le será pagado según la obra de sus manos. Mire, el hombre será saciado de bien del fruto de su boca. Yo me di la tarea de buscar varias traducciones en la actualidad, a ver de qué manera ellos traducían este versículo. Y mire esto que tremendo. Una lo traducía de esta manera. Cada uno recoge el fruto de lo que dice. La otra decía, cada uno recoge el fruto de lo que habla. La otra decía, cada quien conseguirá lo bueno conforme a lo que habla. La otra dice, cada uno recibe lo que merecen sus palabras. Mire qué tremendo. O sea, estamos hablando del poder, el poder que Dios depositó en las palabras nuestras. Y ya mismo te voy a explicar por qué que estamos hablando de esto. Oiga, entonces, Proverbios 12:6. Proverbios 12:6. Busque Proverbios capítulo 12, versículo 6. Dice, las palabras de los impíos son acechanzas para derramar sangre, mas la boca de los rectos los librará. Oiga, la boca de los rectos los librará.
Cuando usted y yo buscamos qué significa librar según la Biblia, significa rescatar del peligro, significa preservar, significa librar y significa evitar que una persona tenga que hacer frente a un peligro. Oiga, aleluya, poderoso es tu nombre, Jesús. ¿Sabía usted que mucha gente se ha sentido en peligro con esta plaga de lo que está pasando en estos países con este virus que ha estado, ¿verdad?, azotando las naciones y los países? Mucha gente se ha sentido en peligro. Gente que está contagiada sienten que su vida está en peligro, ¿verdad? Aleluya. Poderoso es tu nombre, Jesús. Y aún aquellos que todavía que no han pasado por lo que es el contagio, hay mucha gente temiendo, incluso cristianos, que han sentido temor a enfrentarse a ese peligro. Oiga, aleluya. Y la Biblia te está diciendo a ti que las palabras de los impíos son acechanzas para derramar sangre, mas la boca de los rectos los va a librar del peligro. ¿Por qué? Porque te estoy demostrando por la Biblia que así como de la boca, la palabra que sale de la boca de Dios tiene poder y autoridad para hacer lo que se le manda hacer, Dios depositó en ti porque tú eres imagen y semejanza de Dios, una palabra en tu boca, que esa palabra también tiene poder y autoridad, tiene poder y autoridad para atar y para desatar, tiene poder y autoridad para dar vida o para dar muerte. Un ejemplo de esto en la Biblia, el profeta Eliseo. El profeta Eliseo, ¿dónde está? Búscalo conmigo. Segunda de Reyes, capítulo 2. Segunda de Reyes, capítulo 2. Segunda de Reyes, capítulo 2. Vamos a demostrar cómo los hombres de Dios tienen poder en su boca para dar vida y para dar muerte. Cómo usted y yo como hombre o mujer de Dios tiene autoridad en su boca para, aleluya, para bendecir o para maldecir. Aleluya. Mire uno de los ejemplos bíblicos, Eliseo. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 23 al 24. Usted sabe que la Biblia registra que la historia de cuando Eliseo sucede a Elías, o sea, el sucesor de Elías. Elías Dios se lo lleva, aleluya, ¿verdad? Gloria al Señor. Y Eliseo recoge el manto y comienza entonces el ministerio profético de Eliseo, después de Dios arrebatar a Elías. Entonces, cuando Eliseo va a salir del Jordán, ¿verdad?, que va regresando, dice la Biblia en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 23 al 24, dice, siga conmigo, dice, después subió de allí a Betel y subiendo por el camino, salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él diciendo, calvo sube, calvo sube. Oiga, y mirando él atrás los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. ¿Qué hizo Eliseo con los jóvenes con los muchachos que se burlaban de él? Eliseo los maldijo en el nombre de Jehová. Y dice la Biblia, y salieron dos osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Oiga, aleluya, poderoso es tu nombre, Jesús. Mire cómo un hombre de Dios, con poder en su palabra, poder para dar vida, para dar muerte, para bendecir, para maldecir. Oiga, cuando un grupo de muchachos comienzan a burlarse de él se voltea, oye, los maldice en el nombre de Jehová. Y dice la Biblia que salieron dos osos del monte y despedazaron a 42 de esos muchachos. Mire qué cosa tremenda. O sea, la maldición que Eliseo lanzó se llevó a cabo. Porque Eliseo era un hombre de Dios, Eliseo era un profeta, apenas estaba comenzando en el ministerio profético. Oiga, Elías había acabado de ser arrebatado, él había acabado de recoger el manto. Aleluya. La Biblia está confirmando que los hombres de Dios tienen poder en su boca para dar vida y para dar muerte. Tienen poder para bendecir y para maldecir. Tienen poder para atar y tienen poder para desatar. Proverbios te decía que con los dichos de tus labios tú puedes quedar preso o atrapado, enlazado. Aleluya, poderoso es tu nombre, Jesús. Alabanza a Cristo. Aleluya. Poderoso es tu nombre, Jesús. Mire, entonces, otro ejemplo de lo que es una persona hablar con el poder de la palabra, lo vemos en Jesús mismo. Cuando busque Mateo 21. Mateo capítulo 21. Mateo 21, versículo 18 al 22. Cuando Jesús maldice la higuera estéril. Mateo 21, versículo 18 al 22.
Dice así la palabra, vamos a leerlo todos juntos, sígame, dice, por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre. ¿Quién tuvo hambre? Jesús, porque Jesús era todo hombre, sentía y padecía igual que usted y que yo. Y dice, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Mira cómo dice, y luego se secó la higuera. O sea, la higuera se seca tan pronto Jesús le lanza esta palabra, nunca jamás nazca fruto de ti. Oiga, viendo esto los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Mire lo que decían los discípulos. Viendo esto los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuvieres fe y no dudares, no solo harías esto de la higuera, sino que si a este monte le dices, quítate y échate en el mar, será echado. Y todo lo que pidieres en oración creyendo, oiga, lo recibiréis. Él dice, si tú tienes fe y no dudas, no solo vas a hacer esto con la higuera. ¿Qué fue lo que Jesús hizo con la higuera? Lanzó una palabra que provocó un efecto en la higuera. Oye, aleluya, él dice, no solo vas a hacer esto con la higuera, sino que a cualquier monte le vas a decir, quítate y échate en el mar y será hecho. O sea, Jesús está diciendo, si tú tienes fe y tú no dudas, tú tienes poder en tu boca para provocar, aleluya, que cosas acontezcan con la palabra que tú saques por tu boca. Esto es un acto de fe. Recuerda que empezamos en Hebreos capítulo 11, versículo 3, leyéndote que por la fe. O sea, es un acto de fe lo que te estoy hablando. Hay gente que no cree, aleluya, poderoso es tu nombre, Jesús. Y mire cómo él dice, si tú tienes fe y tú no dudas, no solo vas a hacer lo que yo hice con la higuera. ¿Qué hizo él con la higuera? Le habló una palabra y provocó un efecto en la higuera que se secó. Aleluya. Si tú tienes fe en el Señor, con la palabra en fe que tú declaras, Dios va a respaldar la palabra que tú declares en el nombre de Jesucristo en fe. Porque hay uno que le cree al Señor. Hay uno que está lanzando una palabra de fe. Oiga, le pregunto yo a usted, ¿se necesitará gente que se levante este tiempo con la fe en el Señor bien puesta, con autoridad en el nombre de Jesucristo y comiencen a declarar el lenguaje de fe? En medio de tanta negatividad, mire, uno prende la televisión, hermano, y no son noticias malas, muertes y contagios, noticias malas por todas partes. Oiga, todo lo que le mandan a usted al celular son videos de cosas negatividades. Aleluya. Poderoso es tu nombre, Jesús. Mire, se necesita gente creyente, cristianos llenos del Espíritu Santo que entiendan que Dios depositó poder y autoridad en su palabra, que dejen de estar hablando tanta negatividad, que dejen de estar hablando tanta cosa negativa, que dejen de estar, gloria al Señor, aleluya, confesando lenguaje de derrota, lenguaje de confusión, aleluya. Poderoso es tu nombre, Jesús, lenguaje de duda, y comiencen a hablar lenguaje de fe, comiencen a declarar palabra de bendición, comiencen a ordenarle que lo que está muerto cobra vida, que lo que está enfermo se sana, que lo que está debilitado se fortalece, que lo que está caído se levanta, que lo que está apartado se salva, que lo que está descarriado se salva, que lo que está caído se va a levantar, que lo que está quebrantado va a ser restaurado, que lo que necesita sanidad interior va a recibir sanidad interior, que lo que necesita ser transformado va a ser transformado. Gente que lance una palabra de fe, porque usted y yo tenemos poder en las palabras que hablamos, poder para atar y para desatar, poder para dar vida o para dar muerte. Y mire, entonces, otro ejemplo de lo que es una persona en la Biblia al que Dios le entregó poder y autoridad en sus palabras, Jeremías. ¿Dónde lo encontramos? Jeremías capítulo 1, búsquelo conmigo. Jeremías capítulo 1, versículo 9 al 10. Jeremías capítulo 1, versículo 9 al 10. Alabanza a Cristo. Yo me estoy tomando estos tiempos de ponerme a enseñarle esta palabra, hermano, y los estudios bíblicos pasados que hemos dado, porque el mismo pueblo del Señor nos ha pedido, nos ha suplicado que por favor transmitamos la escuela bíblica. Porque, aleluya, así como es necesaria la predicación, también es necesaria la enseñanza. ¿Sabía usted que Jesús fue más lo que enseñó que lo que predicó en su ministerio? Fue más lo que capacitó a sus discípulos que lo que predicó. Aleluya. Poderoso es tu nombre. Aunque usted cuando predica enseña, y cuando usted enseña usted está predicando. Oiga, Jeremías capítulo 1, versículo 9 al 10. Dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, la boca del profeta Jeremías. Y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca.
Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. Oiga el alcance que Dios le dio a Jeremías, sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Oiga, la autoridad que Dios le dio en las palabras al profeta Jeremías era autoridad para arrancar, autoridad para destruir, autoridad para arruinar, autoridad para derribar, autoridad para edificar y autoridad para plantar. Mire cómo Eliseo tuvo autoridad para lanzar una maldición y la maldición se ejecutó. Mire cómo Jesús tuvo autoridad para maldecir la higuera, lanzar una maldición y la maldición se ejecutó. Oiga, usted tiene poder en las palabras que usted habla. Usted tiene que tener cuidado con lo que usted está hablando. El Señor le está queriendo decir a usted que usted tiene que tener cuidado con lo que usted confiesa con su boca como cristiano. Aleluya. Alabanza a Cristo. En medio de todas las crisis que la iglesia pueda vivir, que podamos vivir como cristianos, sea desierto, sea persecución, sea el proceso que sea, la prueba, lo que sea, en medio de esos procesos Dios te ha llamado a que tú tengas cuidado con las palabras que tú sacas en medio de lo que te ha tocado vivir. Porque en tus palabras hay poder para vida y hay poder para muerte, hay poder para atarte o para desatarte, hay poder, aleluya, verá gloria al Señor, como para bendecir o para maldecir, como hizo Jesús y como hizo el profeta Eliseo. Hay poder como en la boca de Jeremías para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar, para plantar. Oiga, por eso cuando usted ve que en un lugar, los cristianos que saben de guerra espiritual saben lo que le hablo, abren un negocio de bebida o abren una botánica donde se llena de gente para la adivinación, leerse las cartas y hacer brujería y santería y hechicería. Usted y yo como cristiano tenemos autoridad para decirle a ese lugar: como mi padre no te plantó, yo te arranco de ahí en el nombre de Jesucristo, te desarraigo. Porque la palabra de Jesús dijo que no solo haríamos, si tuviéramos fe y no dudáramos, no solo haríamos lo que él hizo con la higuera, que lanzó una palabra y se ejecutó. Mire, aquí a Jeremías le dice: tienes autoridad para arrancar, tenemos autoridad. Tú le dices a ese lugar: en el nombre de Jesús, botánica, te arranco de ese lugar. Negocio de bebida, te arranco de ese lugar y te desplanto de ahí en el nombre de Jesucristo. Te vas de ese lugar, porque mi padre no te sembró. Porque hay un hombre y una mujer que tienen fe y saben que en sus palabras Dios le dio autoridad para arrancar y para destruir, para derribar, para edificar, para arruinar y para plantar. Oiga, aleluya. Por eso cuando decimos que queremos plantar una iglesia en un lugar, decimos: aquí se va a abrir casa Jehová. Y lo establecemos, oye, y se abre casa Jehová. Porque tenemos autoridad para plantar con nuestras palabras. Aleluya. Y gloria al Señor. Yo quiero que tú sepas que esto que estamos estudiando no es solamente para Jeremías. También es para ti y para mí. ¿Cómo lo sabemos? Mire cómo Lucas capítulo 17 lo confirma. Vaya Lucas. Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17. Lucas 17, versículos 5 al 6. Cuando los discípulos le dijeron al Señor, los apóstoles le dijeron: aumentanos la fe. Lucas 17, 5 al 6. Esto no es solamente para Jeremías, también es para usted y es para mí. Dice: dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, oye, que es la semilla más pequeña, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. O sea, Jesús está reconociendo que si tenemos fe, el que tiene fe tiene la misma autoridad que tenía Jeremías. ¿Cuál era la autoridad? Oye, autoridad para plantar y autoridad para arrancar. Y mire cómo Jesús le llama: autoridad para desarraigar y autoridad para plantar. Le diría: desarráigate, autoridad para arrancar, lo que Dios le dijo a Jeremías. Y le dijo: plántate en el mar, y él te tiene que obedecer, autoridad para plantar, lo que Dios le dijo a Jeremías. Entonces aquí Jesús está diciendo que el que tiene fe tiene esa misma autoridad. Usted y yo, hermano, tenemos autoridad en nuestras palabras para establecer, aleluya, para plantar, para arrancar, para derribar, para destruir, para dar vida, para dar muerte. Usted y yo tenemos autoridad. Entonces, esto es un acto de fe, ¿verdad? Esto es por medio de la fe es que se puede ejecutar esto. Por eso Jesús dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú puedes lograr esto. Y allá cuando maldijo la higuera estéril, dijo: si tú tienes fe y no dudas, no solo vas a hacer esto que yo hice con la higuera, sino aún una cosa mayor, ¿verdad? Aleluya. Entonces, hay unos ejemplos en la Biblia que yo quisiera que analizáramos en esta hora. A los que nos gusta analizar la Biblia, yo sé que los de mi iglesia que están ahí se están gozando. Mire, busque Santiago capítulo 4.
Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4. Dios bendiga a Charles que está ahí. Dios bendiga a Richard. Dios bendiga a Vivael. Dios bendiga a Mirnalis. Gloria a Dios. Santiago capítulo 5, perdón. Santiago capítulo 5. El versículo 14 al 15. Santiago 5, 14 al 15. Santiago 5, 14 al 15. Búsquelo conmigo. Santiago 5, 14 al 15. ¿Lo tienen? Vamos entonces a la palabra. Dice: ¿está alguno enfermo entre ustedes? Entre vosotros. Llame a los ancianos de la iglesia, que son los pastores. Son los pastores. La Biblia llama ancianos en la Biblia a los pastores. Dice: llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe, hay que tener fe cuando se ora, salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Mire, hay un paquete de bendición en la oración de fe. Oye, hay sanidad, hay levantamiento y hay perdón de pecados por medio de la oración de fe. Entonces, pero a mí me llama la atención y quería que lo discutiéramos, porque mire cómo dice que si hay alguno enfermo, ahora mismo cuánta gente está enferma en los hospitales por esto de este virus y de otras condiciones, o están enfermos por esto de este virus o de otras condiciones en sus casas o en diferentes lugares. Entonces Santiago nos está diciendo que si hay alguno enfermo entre nosotros, que llamemos a los pastores, y los pastores van a orar por ese enfermo ungiéndole con aceite. Pero entonces la pregunta sería ahora, ¿cómo vamos a orar por esos enfermos si ya no podemos imponer manos por esto que está pasando? Por este momento no podemos practicar la imposición de manos como precaución, ¿verdad? Por el distanciamiento social que nos han pedido para preservar nuestra salud. ¿Cómo ministramos entonces a un enfermo si Santiago dice que debe ser llamando a los ancianos y los ancianos ungiéndole con aceite, o sea, imponiéndole las manos, ¿verdad? En el nombre del Señor Jesucristo, ese enfermo va a ser sanado, va a ser levantado y sus pecados le van a ser perdonados. ¿Cómo hacemos? Oiga, aleluya. Si usted busca Marcos 6:13, Marcos 6:13. Marcos 6:13. Dice la Biblia, y echaban fuera muchos demonios. O sea, la misión de los 12 discípulos. Mire lo que hacían. Marcos 6:13. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. O sea, los discípulos, los apóstoles hacían lo mismo que dice el libro de Santiago, que ungían a los enfermos con aceite, oraban y el Señor los sanaba. Oiga, aleluya. Pero entonces, ¿qué hacemos ahora, este tiempo donde no podemos imponer manos sobre los enfermos? No podemos ir y ungir los enfermos porque se nos ha pedido un distanciamiento social. ¿Qué hacemos entonces? Mire, ¿qué hacemos si no podemos tocarlos? Vamos a hacer justamente, haremos tal y como hizo Jesús. Tal y como lo hizo Jesús, usaremos el poder de la palabra. ¿Cómo vamos a ministrar a los enfermos? Vamos a usar el poder de la palabra tal y como lo hizo Jesús. Oye, la Biblia dice, ¿cómo el poder de la palabra? La Biblia dice en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 9, que la palabra de Dios no está presa. Usted puede lanzar la palabra a la distancia. Mire cómo Jeremías, Dios le dio autoridad sobre naciones y reinos. Usted con el poder de su palabra, usted puede orar ahora mismo acá en Puerto Rico y por alguien que está en los Estados Unidos, en México, en Colombia, en el otro lado del mundo, y la oración va y hace un efecto, porque hay poder en la palabra y la palabra no está presa. Usted y yo tenemos limitaciones físicas porque no podemos llegar a ciertos lugares, pero la palabra no tiene límites, la palabra no está presa. Entonces la iglesia tiene que entender que Dios le entregó poder y autoridad en sus palabras y que tiene que usar la palabra de Dios que tiene poder para poder llegar a donde están los enfermos. En vez de estar hablando tanta negatividad, vamos a usar el poder de la palabra para llegar donde esos enfermos. Sea donde sea que estén, haya la distancia que haya, usa el poder de la palabra en un lenguaje de fe, como decía Lucas y decía ahí Mateo. Mire, entonces Jesús nos enseñó este ejemplo. Usar el poder de la palabra. La palabra no está presa, dice 2 de Timoteo 2:9. Entonces, ¿dónde lo vemos?
Vemos el ejemplo de Jesús en Mateo 8:16. Busque Mateo 8:16. Gloria a Dios. Mateo 8:16. Dice la Biblia. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿Qué hizo Jesús con la palabra? Oye, esto fue después de Jesús haber hecho el milagro de haber sanado a la suegra de Pedro, que estaba postrada en cama con fiebre. Mire, uno de los síntomas que causa el coronavirus que le está dando a la gente hoy en día, fiebre. Pues Jesús sanó a la suegra de Pedro porque estaba postrada en cama con fiebre. Y dice la Biblia que después de haberla sanado ya se levantó y le servía. Entonces ahí dice la Biblia en el versículo 16, Mateo 8:16. Dice que cuando entonces llegó la noche, después de Jesús haber hecho aquel milagro, la suegra de Pedro, cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Oye, no poquito, muchos. ¿Sabe usted que hay mucha gente que está endemoniada? Pero ese no es el tema en esta hora, no vamos a entrar ahí. Dice, y muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿Qué usó Jesús para ministrar a los endemoniados y ministrar a todos los enfermos después de haber hecho el milagro de la suegra de Pedro? Usó el poder de la palabra. Con la palabra echó fuera a los demonios y con la palabra sanó a todos los enfermos. La iglesia tiene que entender y tiene que usar el poder de la palabra este tiempo. No puedes imponer mano. No puedes ungir con aceite a los enfermos. No podemos entrar a los hospitales donde está la gente contagiada con el virus. Pero sí podemos usar el poder de la palabra a la distancia. La palabra no está presa. La palabra tiene poder para dar vida y para dar muerte. Comencemos a usar, hermano, el poder de la palabra. Usted puede llegar hasta donde están esas vidas enfermas ahí postradas en esos lechos entubados ahí, a esos ventiladores, ¿verdad? O ahí en sus hogares bajo tratamiento. Usted puede enviar el poder de la palabra en el nombre de Jesucristo. Mire, entonces, Jesús usó el poder de la palabra para echar fuera a los demonios y sanar a los enfermos. Esto es como cuando se ministra a una multitud. Usted va a un evento donde hay miles de personas, o 400, 500 personas, 300 personas, y se le predicó la palabra, y a la hora de hacer el llamado pasan por 300, 400, 500 o más personas para ser ministradas. ¿Cómo ministramos? Pues ministramos con el poder de la palabra, porque no podemos ir uno por uno, imponiendo manos y entregando una palabra de parte del Señor, a menos que el Señor te dirija y te diga, ¿verdad? A qué persona tú vas a ir, y Dios hace como Él quiere. Pero básicamente, ¿qué nos enseñó Jesús? Ministramos las multitudes con el poder de la palabra. Ahora mismo que no podemos ungir los enfermos porque no podemos entrar a los hospitales donde ellos están por esto del distanciamiento social y de este virus, vamos a usar el poder de la palabra para llegar a esos cuerpos y a esas vidas en el nombre de Jesucristo. Mire, aleluya. Otro ejemplo de lo que es ¿verdad? Otro ejemplo que Jesús nos dejó, tal y como Jesús lo hizo, de lo que es usar el poder de la palabra, lo vemos con el ejemplo del centurión, el siervo del centurión de Capernaum, que Jesús lo sanó. ¿Dónde está? Ahí mismo en Mateo 8. Mateo 8, versículo 5 al 13. Mateo 8, versículo 5 al 13. Mire cómo dice: Jesús sana al siervo de un centurión. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, o sea, un soldado romano, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Mire cómo estaba el criado, estaba postrado, aleluya, en cama, oiga, paralítico, gravemente atormentado. ¿Sabe usted que hoy en día hay mucha gente que está postrada en lecho de enfermedad? Están en las camillas en los hospitales, están en las camas en los hospitales, están en las camas en sus hogares, batallando con esto del coronavirus y batallando con un montón de condiciones. Oiga, están como el siervo del centurión. Dice, gravemente atormentado. La Biblia enseña que las enfermedades atormentan los cuerpos. Mire, y dice, y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión, oiga, dice, respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Oye, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto les digo que ni aun en Israel
he hallado tanta fe. Y el versículo 13 dice, entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Mire, hay algo que me llama la atención a mí de esta historia y es lo siguiente. Que para que aconteciera una sanidad en este criado, fíjese que no fue la fe de este criado la que la Biblia registra, fue la fe de su señor, del centurión. O sea que la Biblia enseña que por tu fe tú puedes provocar milagros en otras personas. Si usted tiene fe, usted puede provocar milagros en personas que están enfermas. Y si usted tiene fe, la fe que tenía este centurión, mire cuál era la fe de este centurión. Oiga, él creyó que el milagro podía darse como cuando se da una orden con una palabra. Por eso él le dice a Jesús, oye, solamente di la palabra y mi criado sanará. Y viene y le pone como ejemplo, le dice, porque yo soy hombre bajo autoridad, tengo bajo mis órdenes soldados, y le digo a este, ve y va, él va. Y le digo al otro, ven y viene, y a mi siervo a este y lo hace. O sea, la orden que yo doy se ejecuta. Él creyó, dentro de la fe de él sabía que el milagro podía darse con tan solo el poder de dar la orden con la palabra. ¿Sabía usted que usted puede provocar milagros en toda la gente que está en camas de enfermedades ahora mismo por esto del coronavirus o de otras condiciones con tan solo enviar el poder de la palabra y dar una orden? Oye, como la que le pidió este centurión a Jesús, que Jesús diera sobre su siervo. Y Jesús dice, wow, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y dice la palabra que Jesús le dijo, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. O sea, el milagro se ejecutó porque el hombre que creyó que con tan solo dar una orden, ¿verdad? Con el poder de la palabra, iba a ocurrir la sanidad. Esa es la fe que tienen que tener los cristianos en este tiempo. No tienes acceso a poder ungir y ministrar a los enfermos. Vas a usar el poder de la palabra con fe, creyendo que con tan solo usted dar la orden, ¿verdad? Con el poder de la palabra, usted puede provocar milagros en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Poderoso es tu nombre. Entonces, por eso es que el libro de los Salmos, capítulo 107, puede buscarlo también. Salmo 107, versículo 20, encontramos sanidad registrada, pero por la palabra. Dice, envió su palabra, Salmo 107, 20, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. ¿Qué encontramos aquí? Dios envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Envió el poder de la palabra y los sanó y los libró de la ruina. Oiga, sanidad por la palabra. Es momento de que usted entienda, hermano, en medio de esta crisis que se está viviendo, ¿verdad? En todas las naciones, en todos los países, que debemos de tener cuidado con las palabras. Vamos a dar cuentas a Dios por cada una de las palabras que sacamos por nuestros labios. Vamos a dar cuenta por esas palabras. Mire, y tengas cuidado de tus palabras en medio de lo que se está viviendo. Déjate de estar declarando lenguaje de derrota, lenguaje de maldición, y comienza a usarlas a favor del reino de los cielos, comienza a usarlas a favor de los enfermos y comienza a usar un lenguaje de fe donde quiera que tú estás. Oiga, hay mucho diagnóstico de ¿verdad? Diagnósticos de maldición. Hay muchos diagnósticos de enfermedad, diagnósticos de muerte. Oiga, usted prende las noticias y usted ve los expertos en salud y los respetamos y oramos por ellos, pero lanzan diagnósticos de maldición. No, que si de aquí a 2 días, que si van a seguir aumentando los casos. No, que si de aquí a 2 o 3 días van a haber más muertos. Esos son diagnósticos de muerte, diagnósticos de maldición. ¿Y tú sabes qué está haciendo el pueblo cristiano? El pueblo cristiano los está aceptando, los está oyendo, los está viendo y los está recibiendo. En vez de pararse en batalla, ¿verdad? Y comenzar a dar la batalla contraria y decir, en el nombre de Jesucristo cancelamos esos diagnósticos de maldición, declaramos que no va a haber uno muerto más, declaramos en el nombre de Jesús que no va a haber uno contagiado más, en el nombre de Jesucristo, y comenzar a usar un lenguaje de fe, entendiendo que en la palabra que está hablando en fe puede provocar un milagro y tiene poder para dar vida y para dar muerte. Oiga, cancelen los diagnósticos de maldición, cancelen los diagnósticos de enfermedad, cancelen los diagnósticos de muerte en el nombre de Jesucristo. No los reciba. Cancélelos en el nombre de Jesús. Confiese en fe lo que sus ojos quieren ver, como dice la palabra. Use, aleluya, el poder de la palabra, como dice Romanos, capítulo 4,
Romanos capítulo 4 versículo 17 dice que llame las cosas que no son como si fuesen. Y como dice 2 de Corintios capítulo 4 versículo 13, donde dice, creí por lo cual hablé. Usa el poder de la palabra. Dios puso poder y autoridad en tus labios, puso poder y autoridad, puso una palabra para cobrar vida, para dar muerte, para bendecir, para maldecir, para plantar, para arrancar, para derribar, para provocar que usted dando una orden tal y como Jesús lo hizo, usted puede desarraigar una enfermedad de un cuerpo y decirle que se plante en las profundidades del abismo, que salgan en el nombre de Jesús. Espíritus de enfermedad, la Biblia habla de que hay enfermedades que son provocadas por espíritus de demonios. Jesús le llamó y la Biblia le llamó espíritus de enfermedad. Y usted como iglesia tiene autoridad para atarlos y darle la orden en el nombre de Jesús de que salgan de esos cuerpos. Abandonen esos cuerpos y esos enfermos sanen por el poder de la palabra en el nombre de Jesús. Así que yo les voy a dejar hasta aquí esta palabra. Les quería exhortar acerca del poder de la palabra. A que tenga mucho cuidado como está usando las palabras. Cada vez que usted escuche a alguien hablando negatividad, corríjalo en fe, en el nombre de Jesús. No acepte la negatividad, no la reciba. Dígale, en el nombre de Jesús declaro lo contrario. En el nombre de Jesús establezco lo contrario. En el nombre de Jesús llamo las cosas que no son como si fueran. En el nombre de Jesús creo por lo cual hablo. Creí por lo cual hablé. Dice la palabra. Así que es necesario que tengas cuidado con tus palabras y que sepas que en tu boca hay poder en esas palabras. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, Dios bendiga a todos los ministros que han estado viendo el video, a los hermanos de la iglesia local, a los hermanos de otras congregaciones, a los familiares, conocidos y aún aquellos que más adelante los van a estar reproduciendo. Esperamos que sea de grande bendición. Dios me los bendiga y Dios les guarde. Así que vamos a hacer oración para entonces despedir esta escuela bíblica. Padre, en el nombre de Jesús te damos toda gloria, toda honra, toda alabanza y toda adoración. Señor, acabamos de terminar de enseñar tu palabra. Yo te pido que todo aquel que pudo ver, Dios mío, aunque sea un pedazo de este video, esa palabra no torne atrás vacía, sino que vaya y haga la función para lo cual fue enviada, como dice el libro de Isaías. Te pido que tu pueblo pueda entender y comprender a través de este video, se meta la unción, los enfermos se sanen por el poder de tu palabra, Dios mío. Padre amado, tu pueblo se avive y el pueblo pueda entender que tú entregaste las almas de guerra para ellos poder, Dios mío, Padre amado, Señor Jesucristo, provocar los milagros a la distancia con tan solo la fe y dar la orden con el poder de la palabra a la distancia. Dios mío, así como tú usaste el poder de la palabra para darle vida y existencia a todo lo creado y a todo lo que existe. Nos creaste imagen y semejanza tuya y nos entregaste poder en nuestra boca, poder para dar vida y para dar muerte, para bendecir y para maldecir, para atar y para desatar, para arrancar, para plantar, para derribar. Dios mío, Padre Santo, ayuda a que tu pueblo pueda entender la potencia que tú le has entregado en sus labios, que el pueblo pueda y cuide sus palabras en el nombre de Jesús de Nazaret. Así que Dios me les bendiga, la paz del Señor sea con todos ustedes y espero pues que se hayan alimentado y se hayan gozado. Compartan el video para que más vidas puedan ser ministradas a aquellos que les gusta la palabra. Dios me los bendiga.